Getafe News es el primer medio de comunicación de Getafe que solo está en WhatsApp. Un mensaje diario con toda la información de lo que sucede en nuestra ciudad. Nos puedes ayudar suscribiéndote al canal y haciendo crecer la comunidad. No olvides activar la campanilla para no perder ningún mensaje cada mañana. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, José Luis. Sí, aquí estamos, dos José Luis Sánchez, que es todos los tocayos, siempre andamos con esa broma. Es un placer, la verdad, tenerte aquí en Getafe News para poder charlar y conversar contigo, porque eres un referente en nuestra ciudad cuando hablamos de la historia de la ciudad. Yo en estas conversaciones, que quiero hablar de Getafe, aunque en tu caso evidentemente nos vamos a centrar en la historia, pues porque eres uno de los expertos que tenemos en la ciudad, que has estudiado y has leído mucho sobre estos asuntos. Yo empiezo las conversaciones hablando de nuestra ciudad, de Getafe. Y sí me gustaría saber, o en tu ámbito, si te prefieres centrar en ello, ¿qué cualidades consideras tú que tiene? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué destacarías tú de la ciudad, de Getafe, de nuestra ciudad? Getafe es una ciudad consolidada desde el siglo XV, o sea, hace muchísimo. Es una ciudad que siempre ha tenido una situación importante, una valoración importante dentro de lo que hoy llamamos Comunidad de Madrid. Getafe hoy es una referencia a la Comunidad de Madrid, pero es que en el siglo XVI o en el siglo XVII un tal Lope de Vega escribía La Villana de Getafe, ¿no? Entonces, siempre ha tenido una situación relativamente similar, como una población consolidada, con una capacidad económica y una capacidad de atracción significativa, ¿no? Entonces, siempre ha sido una sociedad bastante abierta y relativamente moderna, en el sentido de que, aunque hasta hace poco era fundamentalmente agrario, también ha tenido siempre un componente de manufacturas, de sector secundario. También ha tenido siempre un componente de sector secundario. Y lo que te decía, un polo de atracción muy importante. Y un polo de modernidad, ¿no? En el siglo XX se crea la mística de los aviones, ¿no? Cuando la aventura aquella de Julio Bedrines, que es una aventura apasionante. El amigo Bedrines llega en un avión sin cabina y venía al aire. Entonces el tío llega a la fantástica velocidad de 92 km/h de media, ¿no? Y comenta que el momento más difícil que pasó en su vuelo fue un momento donde un águila se encaprichó con él. Y entonces él no se podía quitar el águila de encima. Pero claro, como su avión era de madera, forrado de tela, pues el águila le podía haber hecho un estropicio. Aquello fue tan aventura que fue un rally, una carrera que salió en París, no llegaron 4. Y no solo llegó uno, solo llegó uno, y fue Bedrines, que fue el ganador y único persona que completó el recorrido. Los aviones crearon una cierta mística de modernidad, ¿no? En Getafe, porque claro, en su momento pues era una cosa sorprendente. Ahora ya no tienen aquel elemento de sorpresa, pero ver un avión para un ciudadano de los años 20 debía ser un acontecimiento. Un acontecimiento absoluto, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo he tenido oportunidad de leer algunas crónicas de que se escribieron en la época de ese famoso raid París-Madrid. Y impresionaba leer cómo aquellos aviones se aterrizaban en la playa de la Concha, donde muchos cayeron porque, claro, la playa de la Concha, los que la conocen, tan cerrada. El rally realmente fue un desastre. El hombre lo había organizado en Francia, salieron de París, las autoridades, el primer ministro y el ministro de la guerra francés estaban allí puestos, preparados para la salida, y cuando fue a despegar el quinto además era el favorito, pues el buen hombre se cayó, el avión se le cayó en el parque de autoridades y se cargó al ministro de la guerra. Entonces, claro, solo había 4, los 4 no los podían avisar porque no tenían radio, y cuando esos 4 fueron aterrizando en la primera parada le dijeron lo que había pasado. Entonces Bedrines dijo, pues yo sigo, y fue el único que siguió. El pobre Bedrines se mató unos años después. Él volaba sin paracaídas, no sabía inventar paracaídas, unos años después tuvo un accidente y se mató. Pero fue algo muy importante, ¿no?, para Getafe, porque bueno, a partir de ahí llega construcciones aeronáuticas, estamos hablando del año 24, y Getafe se convierte en un referente de modernidad, con todo lo que supone. Claro, es una industria casi artesanal, pero es una industria. Sí, claro, en ese momento sí. Claro, la capacidad de casa para construir aviones era importante. Construyeron unos aviones Breguet por encargo del gobierno francés que permitían rallies increíbles como cruzar el Atlántico o largarse hasta Filipinas. Unas auténticas aventuras. Unas auténticas aventuras en torno a la cual vino gente y se creó una organización, una capacidad de colaboración. Tenemos en 1916 el primer sindicato, se llamaba el Despertar Obrero. Un sindicato que en ese año, en el 16 y en el 17, ya propone la primera huelga de la que tenemos noticia en Getafe, ¿no?
En los años 20 no está muy claro a nivel sindical qué pasó, pero en los años 30, con la Segunda República, hay una floración de sindicatos de rama de todo tipo, relacionados en buena medida con los metalúrgicos, ¿no? Claro. Con Casa, pero también con Ericsson. Ericsson en los años 30 es un polo de referencia sindical casi más importante que Casa, ¿no? Por su capacidad de movilización. Seguramente esta capacidad de asociación, esta capacidad de ejercer la solidaridad, es otra característica fundamental en Casa, que se refuerza cuando en los años 60 Casa se convierte en un polo de referencia del antifranquismo, ¿no? Y bueno, que de alguna manera, a pesar de todo y con todo lo que ha llovido, de alguna manera es una persistencia cuando hoy en día pues el panorama político está como está, la alianza derecha, extrema derecha crece en todos los lados, pero en Getafe todavía nos mantenemos. Todavía resiste. Es verdad que en estas conversaciones, cuando hemos preguntado, de hecho le he hecho la misma esta pregunta a la gente que poco a poco va pasando por estos micrófonos, siempre se destaca eso, la lucha sindical, la solidaridad, esos elementos que estás poniendo tú. Pero es verdad que la suerte de poder tener un historiador, alguien que lo ha estudiado, porque es bueno poner el contexto histórico en el que nace y por qué esta ciudad tiene esos valores. Yo muchas veces luego en estas conversaciones estoy hablando es si ese cambio de modelo de sociedad, bueno, pues está girando, ¿no? Pues ya no existen esas grandes fábricas, las fábricas han cambiado, estamos viviendo unos cambios sociológicos como ciudad, que aunque me salga un poco de la historia, pero que dentro de un tiempo se analizarán. Tú lo has dicho, en los años 60, 70 el modelo de grandes fábricas, metalurgia es un modelo que se impone en Getafe, se impone además abrumadoramente. O sea, ten en cuenta que aunque Getafe era una sociedad importante, en 1962 tenía 22.000 habitantes y no tenían agua corriente en las casas. Es una de las cosas necesarias para que la industria se desarrolle, ¿no? Con la muerte de Franco, o sea, del 62 al 75, el Getafe ha crecido hasta unos 118.000 habitantes, ¿no? Se ha multiplicado la población por 4 y pico, 5. Entonces, ese 4 y pico, 5, en un contexto de absoluta falta de servicios y de dictadura, ¿no? Un hospital, ahora parece que el hospital está siempre impuesto, pero el hospital es posterior a Franco, ¿no? Claro. Un hospital no existía. En Getafe llega a haber un instituto en el año 69, el Puchadán, y por esa época se abre un ambulatorio donde la gente hace cola en la calle, pues no caben. Claro, en aquel modelo industrial y de servicios, el sindicalismo daba una capacidad de asociación y una capacidad de resistencia y de propuesta. Pero ahora ese modelo industrial ha sido sustituido por un modelo terciario de servicios, de deslocalización, de trabajo en casa. Claro. Ya no construcciones, sino en tu casa. Un modelo que impide las relaciones que se creaban antes, ¿no? Y que la verdad es que tiene muy mal análisis. No sé por dónde vamos a llegar. Claro, eso ya sería hablar de futuro, claro. Pero un elemento fundamental, que yo me gustaría empezar, vamos a empezar por esa ciudad. Y ¿crees que conocen los vecinos y vecinas de Getafe su historia? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, porque entre otras cosas los vecinos y vecinas de Getafe son muy recientes. Yo mismo soy un vecino del año 90. No, he dicho, si la población se multiplica por 4 o 5 en los años 60, pues eso quiere decir que toda esta gente viene de los pueblos de Toledo, que viene mucho. Claro. De esta gente no. Por otra parte, tampoco se ha hecho el suficiente esfuerzo por divulgar esa historia. La historia del movimiento obrero antifranquista en Getafe es un perfecto desconocido. La riqueza arqueológica del Manzanares, la existencia de una villa romana aquí al lado de Perales, es algo totalmente desconocido. Las autoridades nunca han mostrado un interés más allá del discurso. Cuando se tienen que presentar siempre dicen que están interesados, pero todo esto requiere inversión y dinero. Eso falta. Nunca han mostrado un interés más allá del discurso, ¿no? Entonces, bueno, entre que somos getafenses relativamente nuevos y que tampoco se ha interesado demasiado por la historia de Getafe, pues hay lagunas tremendas, ¿no? En este momento, preguntarle a la gente quién era Francisco Lastra Valdemar, el último alcalde republicano de Getafe, fusilado por republicano, pero es que eran 9, y los 9 nombres, quitando Lastra, que tiene una plaquita en un rinconcito del sector 3, que realmente vergüenza tenía que dar que un personaje así tenga una plaquita en un lugar tan aislado y abandonado. Los otros 8, ¿quiénes eran? Bueno, pues yo te los puedo contar quiénes eran, pero no se ha hecho nada por ellos, ¿no?
nos ha hecho ese recordatorio. Es cierto que evidentemente está la responsabilidad, como bien has dicho, de las administraciones públicas, que al final son las que deberían, en este caso nuestro ayuntamiento, porque es nuestra historia, la historia de nuestra ciudad, el máximo responsable a la hora de empujar en este sentido. Pero luego está que sí parece que en los últimos años, en los últimos tiempos, sí que ha empezado a haber como una mayor conciencia ciudadana de preocuparse por la historia. No sé si tienes tú que llevas mucho tiempo estudiando, si empieza eso, de diferentes aspectos. Yo sé que hay unos aspectos más, digamos, cultural, si queremos verlo, más directamente relacionado, pero como que esas generaciones de los años que vinieron hace más, los mediados de los 60, 70, esa gente sí que tiene más conciencia ya de ciudad, y al ser más quiere recordar su historia, aunque la desconozca. Nos hemos jubilado. Entonces, eso es un hecho, ¿no? La jubilación implica dos cosas, tiempo y edad, pero tenemos tiempo. Por otra parte, somos gente que tenemos la historia que tenemos, y que mucha gente ahora se está dando cuenta de que tiene una oportunidad para enriquecerse, para formarse culturalmente. Y eso sí, eso está haciendo. Mira, por ejemplo, en la Carlos III hay una asociación de antiguos alumnos con 400 afiliados, no digo que sean de Getafe, digo que son de la Carlos III, ¿entiendes? Sí, sí. Con 400 afiliados, que cada vez que organiza cursos viene mucha gente. Yo voy a dar, pronto voy a dar cursos sobre historia de Getafe para esta asociación, ¿no? Entonces sí hay un cierto movimiento. Por otro lado, está el terreno de la memoria histórica, donde formalmente pues el ayuntamiento no tiene más remedio no tiene más remedio porque pertenece al Partido Socialista, no tiene más remedio que desarrollar actividad. Y la ha desarrollado. Lo que pasa es que es un poco de aquella manera. Por ejemplo, en Getafe hay placas en 13 lugares que recuerdan 13 lugares de memoria. Sí, placas que tú has sido decisivo para que estén colocadas ahí, lo sé yo, lo sabemos los dos, claro, eso es muy importante. Esas placas, yo me he aburrido de pedir una ruta de la memoria. Y el ayuntamiento sabe que podía contar con voluntarios, no solo yo. Donde una vez al mes se explicaran. Eso no se ha hecho nunca. Y el resultado es que ahora en algunos lugares de repente aparece una plaquita que dices, ¿esto qué era? Pues te explican mínimamente lo que era aquello, ¿no? Sí, pero porque los textos tuvieron sus limitaciones a la hora de hacerlo, que lo sabemos los dos. Sí. Te explican mínimamente qué era aquello, pero joder, si esto era una placa para crear una ruta, ¿no? Poner las placas. Sí, que las placas solo no sirven, claro, necesita continuar el trabajo. Bueno, pues en el terreno de la memoria se han hecho cosas, y hay cierta receptividad, por ejemplo, en el García Lorca, cada vez que hay una función más o menos relacionada con esto de la memoria, el teatro se llena, pero se llena. Hace unos meses de una función relacionada con las 13 rosas y el teatro estaba a más no poder. Pues todas las funciones que se hacen se están llenando. Falta quizás decisión, porque la memoria histórica es un tema polémico por la utilización que hace la derecha española. La guerra pasó hace mucho. Yo no estoy aquí para recordar muertos ni para recordar desastres. Estoy aquí para aprender de los desastres, para evitar aprendiendo que los desastres se repitan. Sin embargo, para la derecha española aquello es... Es el anatema, no se puede hablar de ello. Aquí es anatema, pero ¿qué voy a aprender yo de lo que desconozco? Claro. Sí, es verdad que, imagino que, eso también lo quería comentar contigo, porque es verdad que está ese concepto, ¿no? Que tú te pones a hablar, has hablado antes del poder arqueológico, la riqueza arqueológica que tiene los márgenes del río Manzanares, que es una cuestión que, bueno, pues llevas al Museo Arqueológico Regional en Alcalá de Henares, lo puedes ver, o sea, hay sitios como en Getafe, tal, no sé qué, y eso parece que no importa hablarlo, o de la Villa Romana, pero según te vas acercando a la historia más reciente, que en muchos casos es la gran desconocida, y no sé, has sido profesor de historia muchos años a nivel educativo, y tú siempre está esa crítica, ¿no? Que nunca se llega, que la gente que va pasando por los institutos, la gente más joven no llega a estudiar ese siglo XX y la historia más cercana, ¿no? Parece que es más fácil que conozcamos cosas de la Villa Romana, de la Torrecilla o del parque arqueológico, de restos arqueológicos del Manzanares, que esta historia nuestra más cercana, que ya no solo hablemos de la guerra, sino que hablemos de la época franquista, de los movimientos antifranquistas. Esto parece que cuesta más hablar de ello. Antes de entrar en la guerra, una pequeña recomendación. Cualquier domingo acercarse al Museo de San Isidro, en Madrid, en la zona de la Latina. Y eso es gratis, y vas a ver un museo muy bonito, muy bien montado, y vas a ver la cantidad de riqueza arqueológica que pone Getafe. Eso no lo conocía. He estado en el de Alcalá, en el regional. ¿Quién más? En el Museo de San Isidro vas a ver todo lo que hay de Getafe. Desde el famoso brazalete de oro de la Torrecilla a las
las tumbas visigodas del Jardinillo, y yo invito a que pueda ver esto, a que se acerquen cualquier domingo al Museo de San Isidro, está por la calle. Y va a haber una riqueza arqueológica que no se la espera. En cuanto a lo contemporáneo, bueno, pues lo contemporáneo no solo en Getafe, sino a nivel general, se encuentra en este país con una paradoja. La Guerra Civil y la Segunda República pertenecen al currículum oficial de cuarto de la ESO y de segundo de bachiller. ¿Por qué no se da? Me agrada que me hagas la pregunta, yo lo doy siempre. Es que lo peculiar no es hablar de la Guerra Civil en cuarto de bachiller o segundo de la ESO. Lo peculiar es no hablar de la Guerra Civil en cuarto de la ESO o segundo de bachiller. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que aquellos hechos fueron terribles. ¿Cuántas víctimas ocasionó la Guerra Civil? No las sabemos. Una cifra moderada de personas localizadas, habla de 140.000 víctimas de la represión franquista. De personas localizadas, porque claro, esas personas están tiradas en cualquier sitio. Cuando encontremos las fosas, pues, cuando encontramos una fosa encontramos más personas. Claro, aquello fue un trauma tan brutal. Las condiciones de encarcelamiento. En 1940 el Ministerio de Justicia hablaba de 280.000 presos en las cárceles españolas. Ahora tenemos unos 60.000 y no sabemos dónde meterlos. 280.000 presos era una brutalidad. Eran tantos que los tuvieron que ir soltando, no porque los perdonaran de nada, porque no les perdonaron, sino porque simplemente había que mantenerlos, aunque se les morían de hambre, porque en las cárceles de Franco se morían de hambre. Claro. Pero había que mantenerlos, entonces era un gasto ridículo. 500.000 de exiliados. Claro, estamos pensando en una España de 24 o 25 millones de habitantes. Claro, todas esas cifras marcaron tan brutalmente nuestra sociedad que todavía, yo en 1983 me examiné para profesor y yo elegí un tema que era la República de la Guerra Civil y la gente me decía, ¿y cómo vas a hablar con eso? Había miedo. Entonces es más por miedo, por prevención, pero un miedo, una prevención que no tiene sentido porque lo oficial es explicarlo. Lo sui generis es no explicarlo. Sí, porque además la Guerra Civil española, o sea, luego si podemos hablar un poco de cómo era el Getafe, si nos puedes contar algo de cómo era el Getafe de antes de la guerra, tú que lo has estudiado, pero la Guerra Civil española al final es además o sea, aparte de la parte, digamos, propia que tiene para nuestra ciudad, para nuestro país, pero sí tiene, es un elemento, es un acontecimiento, digamos, político, mundial. Se ha hablado de ese detonante de la Segunda Guerra Mundial, o sea, es un elemento político mundial importantísimo, o sea, es necesario de estudiar, que en el extranjero sí se estudia y sí se analiza en muchas partes porque fue muy importante a nivel de todo el planeta, no es una cuestión solo interna de casa que parece que queda, no, nos peleamos entre hermanos y ya por esa frase parece que hemos dicho todo cuando tenía un contexto fundamentalmente político, claro. Invito a cualquier persona a que en el Google le dé Guerra Civil Española, 1937-39. Y le va a salir un número de entradas millonaria. Y no exagero. Entonces, claro, eso es un reflejo de lo que tú dices. En su momento España fue el centro de Europa, fue el centro del mundo. Gentes de todo el mundo vinieron aquí a pelear a España. En el Cerro de los Ángeles, la 12 Brigada Internacional celebró su entrada de combate atacando el cerro. Gentes de todo el mundo convirtieron la guerra civil en algo que luego se convirtió en Segunda Guerra Mundial. Hitler probó el armamento que le dio ventaja en los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial, el avión de combate, el tanque, los probó aquí. Para el fascismo fue un campo de maniobra, donde si luego ellos tenían los mejores aviones y los mejores tanques era porque los habían probado aquí, nosotros no. Entonces en su momento la guerra civil fue un centro de atención mundial. Toda la intelectualidad del mundo mundial se dio alguna vuelta por allí, y curiosamente casi toda era republicana. Es muy difícil encontrar intelectuales de primera fila de aquellos tiempos que apoyaran al franquismo. Muy difícil, no digo que no haya, pero vas a tener que buscar, y mucho. Entonces, de hecho, la guerra civil fue un centro del mundo. España era el centro del mundo en aquellos momentos, y de Getafe, ¿no? Y fue una guerra tremenda, porque fue una guerra contra el fascismo, pero también una guerra que tuvo un contenido de clase, de revolución social tremendamente importante. Uno de los grandes historiadores hispanistas franceses, Pierre Vilar, dijo que lo que pasó aquí fue el sueño milenario de los pobres. En todo aquel verano tremendo, milicias y comités se hicieron con el poder.
Milicias y comités realizaron una transformación socioeconómica brutal también aquí en Getafe. Hay que decir que en Getafe hubo fincas que fueron incautadas por las milicias, hubo fábricas que fueron incautadas por las milicias. En Getafe se creó un organismo tremendamente mal conocido que se llama Comité Central de Milicias Comité Central de Milicias del Frente Popular. El Comité Central de Milicias del Frente Popular conocemos a través de las denuncias franquistas quién lo componían, sabemos que existió, tenemos sellos, ¿no? Tenemos nada más. Ha pasado bastante como si no hubiera existido nunca, ¿no? Y claro, esta guerra antifascista, esta guerra social, ¿no? Es una guerra que tiene unas consecuencias tremendas, ¿no? Porque desde el primer momento los franquistas se plantean la guerra como una guerra de aniquilación. Ellos fallan estrepitosamente. El 18 de julio es un desastre. Como operación militar es un desastre. La mayor parte del territorio queda en manos de los republicanos, pero ¿de qué republicanos? Las organizaciones obreras que han creado milicias y comités. Como la mayor parte del territorio queda en manos de republicanos, ellos masacran, ya tenían idea de ello, masacran sin más. Antes de comenzar la guerra, el general Mola, que fue el organizador de la sublevación, había escrito que había que paralizar por el terror. Entonces había que fusilar. Ellos fusilan, masacran, sin más. Entonces, la mayor parte de esas fosas que aparecen hoy por pueblos de Castilla-La Vieja, bueno, Castilla-La Vieja, no forma hablar de así viejo, Castilla-León, de Castilla-León, son fosas que se realizan en lugares donde no hubo guerra, donde hubo una sublevación victoriosa. Yo invito a la gente, si puede, a que vea una maravillosa película que se llama El maestro que prometió ver el mar. Aquel pobre maestro acaba siendo masacrado en un pueblecho donde no hubo sublevación de ningún tipo, pero era el maestro. Era el maestro, era el único que podía inculcar. Había que encargárselo, ¿no? Pero claro, se abre una guerra terrible, una guerra donde ambos bandos aplican métodos radicales de acabar con el otro. La represión franquista es brutal. ¿Cómo era ese Getafe de antes de la guerra? Porque hemos dicho que, pues eso, que construcciones se instala en 1924, creo que has dicho antes. En 1935 el padrón dice que son 8.300 y pico habitantes pensaban, empadronados. Seguramente había algunos más, porque siempre ha habido más gente que empadronada. Pero imaginar un pueblo de 8 o 9.000 habitantes. Es un pueblo que ya tiene una referencia industrial, porque ya existe construcciones aeronáuticas, porque ya existe Ericsson, porque ya existen talleres que trabajan fundamentalmente para casa. Talleres como Sankey, que se cierra enseguida, electromecánica, los talleres de Amalio Díaz, existen ya, hay un cierto núcleo industrial. Es un pueblo que está cerca de Madrid, entonces lo cual favorece, y además está cruzado por 2 líneas de ferrocarril. Entonces sus comunicaciones son buenas. Hay un cierto movimiento cultural. Algún que otro escritor relativamente conocido del periodo, como Silverio Lanza, se ha venido a vivir a Madrid. Incluso uno de los principales editores del periodo, Juan Bergua, vive aquí. Hay un movimiento sindical muy desarrollado. El Partido Socialista exactamente no existe hasta los últimos momentos. El Partido Comunista sí existe un poco antes. En las elecciones de 1933 el Partido Comunista presenta candidatos. Los tienen 38. Pero al menos existen. Pero ya estaban. Pero al menos existen. Es una sociedad relativamente abierta, tiene un cine que han tirado hace poco, el Cine Palacio, tiene un cine. En tiempos ha tenido un par de revistas locales, La Región y el Eco de Getafe, que ya no existen en ese momento. Hay una casa del pueblo en la calle Felipe Esteves. Hay un movimiento significativo. La República llegó el 14 de abril con unas elecciones municipales. En el caso de Getafe llevaron a la victoria de los partidos republicanos más moderados. Uno que se llamaba Partido Radical, que a pesar de su nombre era el partido más moderado del ámbito republicano, y otro que se llamaba Partido Radical Socialista. Ellos van a gobernar los dos primeros años. No hay elecciones nunca, porque después, a partir del 33, entra la derecha y la derecha no convoca elecciones municipales. Y en el 36 hay las elecciones a
a las Cortes. Esas elecciones a las Cortes son elecciones donde gana el Frente Popular. Hablamos de febrero del 33. La victoria del Frente Popular lleva a que el nuevo gobierno decida en muchos ayuntamientos donde realmente no había elecciones, y es cierto, desde el 31 no había habido elecciones, ¿no? Y en muchos gobiernos, en muchos ayuntamientos se creen lo que se llama comisiones gestoras o juntas gestoras. En Getafe deciden la creación de una junta gestora. Una junta gestora que nos muestra un nuevo Getafe. El Getafe anterior era un Getafe de terratenientes pequeños, quizá, pero era un Getafe de propietarios asociados en una asociación patronal que se llamaba la Agrícola Getafense, y se hacía lo que ellos habían querido siempre. El nuevo Getafe es un nuevo Getafe con un ayuntamiento de 9 personas, de las cuales 2 pertenecen al Partido Comunista, 2 pertenecen al partido que entonces se llamaba Izquierda Republicana, que eran los seguidores de Manuel Azaña, y 5 han salido del movimiento sindical, en general relacionado con la UGT. Todavía no es ninguno del Partido Socialista, luego se van a poner. Pero esto ya nos muestra que hay un Getafe nuevo. Este nuevo Getafe ve como en el 1 de mayo del 36 en Getafe, como en toda España, hay manifestaciones. Manifestaciones donde hay un poder obrero que reclama cosas como que se establezcan relaciones con la URSS. Reclamaba cosas que aparentemente no tienen nada que ver con lo que sería el campo sindical. Llega julio, llega el 20 de julio del 36. El 20 de julio del 36 la guerra civil comienza en Getafe con la sublevación del cuartel de artillería. Está bastante documentado, primero por un informe que hace Francisco Lastra, que en aquellos momentos era el alcalde de la Junta Gestora, que conserva en el ayuntamiento. Entonces Lastra explica en un par de folios cómo fue la sublevación. Y segundo, por el juicio que les hacen después, cuando fracasan. El gobierno de la República realiza un juicio sobre los oficiales que se han sublevado. Un juicio que por otra parte nos muestra como esa imagen tétrica que los fusilan a todos, no. Se sublevan 35 y son fusilados 5. Los otros 30 penados a diferentes penas, ¿no? Y en esas actas del juicio que se conservan en Madrid, se ve mucho cómo fue aquello. Porque además luego a esas actas del juicio se agregan declaraciones de gente que en el 39 sobrevive a la guerra, se sublevó entonces, declaró unas cosas entonces y en el 39 declara otras. Ni que decir tiene que cambiar mucho. Lo que no cambiaron el discurso, ¿no? En función de... La sublevación fracasó porque no encontró apoyo. Ellos esperaban, la misión que tenía Getafe era que artillería bombardeara la base aérea para inutilizar la base aérea, porque sabían que la mayoría de los oficiales de aviación eran republicanos. La base aérea era hacia la República. Sí, lo intentaron, pero bombardearon tan mal que no pegaron uno, no estropearon un solo avión. ¿No? Entonces hubo una acción conjunta de milicianos, quiere decir, paisanos de Getafe, que en parte se arman de los fusiles de la base aérea y en parte de fusiles que vienen de Madrid. Milicianos de Getafe, soldados de la base aérea y varios aviones de la base aérea que también atacan aquello. Los oficiales se rinden, no tienen nada que hacer. Son llevados a Madrid, acaban padeciendo un juicio del que os he dicho, y el regimiento se incorpora a la causa republicana. Hay una foto preciosa en el Archivo Histórico Nacional del Regimiento de Artillería de Getafe desfilando por la Puerta del Sol. Se ve que es la Puerta del Sol porque es que está el relojito. Entonces, el regimiento van todos como el ejército de Pancho Villa auténticamente, y van todos con el puño en alto y tal, ¿no? Entonces, uno de los señores que sale en esa foto fue Andrés Díez, un paisano más que conocido en Getafe, ¿no? Cuando yo lo conocí a través de esa foto, me dijo, mira, yo me sublevé, este soy yo el que está levantando el puño, y me fui a Guadalajara, me fui a Alcalá de Henares, todo con el regimiento, ¿no? Dice, y llegó un momento en que me di cuenta que llevaba 4 días sin dormir. Y dije, coño, estoy agotado. Pero claro, la adrenalina, sí, la tensión. La tensión de los acontecimientos era así brutal, ¿no? Total que en Getafe la sublevación fracasa de esa manera. Y se crea una situación como en toda España, donde los patronos tienen miedo y con razón. Y más o menos se esconden. Y los obreros, los trabajadores, tienen armas. El ayuntamiento pide que las devuelvan. Hay bandos de Lastra diciendo que devuelvan las armas.
pero ni en Getafe ni en el resto del país las milicias devuelven las armas así como así, no lo hacen. ¿Y entonces quién les iba a quitar las armas? Y no había quien pudiera ahí. No había quién. Entonces, claro, a partir de ahí se crea una situación donde en Getafe, como en el resto del país, tenemos milicias y comités. Milicias y comités que realizan confiscaciones de tierras, que realizan confiscaciones de fábricas. Y se crea una situación de tremenda entusiasmo, el sueño milenario de los pobres, que os decía al principio, podemos hacer las cosas de otra manera, y al mismo tiempo seguramente también de tremendo descontrol. Es gente que de la noche a la mañana ha pasado de ser explotado a poder explotar. Esto en un contexto de guerra. Las noticias que van llegando a Getafe de los avances del ejército sublevado desde Sevilla a Extremadura y desde Extremadura a Toledo, pues son abrumadoras, porque con cada noticia llega la noticia de un fusilamiento, de una masacre realizada por los sublevados. Por otra parte, paisanos que huyen según avanza por la carretera de Extremadura el ejército, y después de Toledo el ejército franquista, paisanos que huyen llegan a Getafe y de momento son acogidos en Getafe. En el archivo municipal tenemos referencias de más de 1.480 personas acogidas en Getafe. ¿Y estos qué cuentan? Pues cuentan lo que han visto, y lo que han visto es muerte y desolación, lo que han visto es a las tropas legionarias y a las tropas de regulares pues realizar masacres y realizar violaciones en masa. A todo esto aparece un arma nueva, que es la aviación. En agosto, en octubre, se realizan bombardeos sobre Getafe. Está absolutamente probado que cada bombardeo en Getafe tiene, como en cualquier otro lugar de España, una reacción. La reacción es que al día siguiente se fusila a gente. ¿Por qué se fusila? Porque son los responsables del bombardeo, no lo son. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender de ellos? ¿Cómo nos podemos defender? Pues se les fusila. En aquel verano hasta octubre del 36, en Getafe se fusila a no menos de 47 vecinos de Getafe. No es que esto lo justifique, pero se les fusila en un contexto de guerra civil, se les fusila en un contexto de desastres militares y de noticias de desastres de los otros. Se les fusila, entiendo, como consideración de que apoyan el alzamiento. ¿Cuál era su culpa? Pues su culpa es estar en un lugar equivocado. En el lado equivocado. Realmente cuando yo hace años publiqué un libro donde analicé la procedencia social de toda esta gente. Y en general eran propietarios. ¿Esto da derecho a fusilarlos? No. En un contexto de guerra de clases, donde los campesinos se ven con el poder por primera vez y se ven ante un enemigo, ¿esto justifica la sublevación? No sé. Pero en todo caso es lo único que puedo dar para intentar entenderla. Sí, un asesinato es un asesinato. Sería el mismo caso que al revés, como estábamos hablando antes del maestro. Sí, un asesinato. En el pueblo no había otro que matara que podía transmitir ideas. En ese caso, entender otro punto de vista. Me refiero. Un asesinato es un asesinato. Y eso está claro. La guerra civil no se entiende sino como una guerra de clases, donde los propietarios se sublevan contra lo que ellos piensan que es una amenaza. Lo curioso es que en julio no había mucha amenaza contra la propiedad privada en España. El Partido Comunista era un partido minúsculo, le habían favorecido en las elecciones de febrero del 36 y sobre 470 diputados había obtenido 17. Eso da una idea de que, bueno, tampoco es que fuera un peligro inminente. Y esa sublevación lo que se iba a provocar una revolución. Ellos dicen que se sublevan para evitar una revolución comunista que no existía y provocan una revolución absolutamente socializante y tremendamente profunda, incluso con sus líneas anarquistas, como consecuencia de esa sublevación. Pasa el tiempo y llegamos al 30 de octubre, una fecha interesante, importante en Getafe, porque junto a un bombardeo y una represión posterior importante de personas, digamos, de derechas, en ese momento ese bombardeo va a traer como resultado varios niños muertos. Esos niños muertos son trasladados a Madrid. Posteriormente, por la acción de una persona que se llama Arturo Barea, que era encargado de la censura de prensa, él va a entender que esos niños muertos son víctimas de un bombardeo en Getafe. No lo son, no son de Getafe. Pero los republicanos van a convertir a las caritas de esos niños, las tienen, esos niños víctimas de un supuesto bombardeo en Getafe, en las caritas de múltiples carteles. Múltiples carteles de los niños
muertos en Getafe. No lo son. En Getafe hubo otros niños. Esos niños no pasaban a la historia. Los pobrecitos que sí pasaban a la historia eran niños de la Latina, de la zona de la Latina, que es donde fue el bombardeo. Y llegamos a parte de una guerra de propaganda, ¿no? Una sí, parte claro, de la propaganda La propaganda era esencial, ¿no? Porque, sí, claro. Y con esto llegamos ya a los primeros días de noviembre. En los primeros días de noviembre los franquistas están en las puertas. Ellos el 27 de septiembre entraron en Toledo. Desde ahí cambiaron la dirección porque venían por la carretera de Extremadura y a partir de Toledo venían por la carretera de Toledo. A lo largo de octubre se fueron acercando y a primeros de noviembre, el 4 o 5 de noviembre, se produce la caída de Getafe. Y todavía nos quedan algunos búnkers en el Cerro de los Ángeles, en el sector 3, que son restos de la línea de fortificaciones que habían preparado los republicanos. Los combates fueron combates duros, pero cortos. De aquellos combates los republicanos habían traído incluso un tren blindado, una reminiscencia de la Revolución Rusa, un tren que llegaba aquí, pegaba 4 tiros y se iba. Tenemos constancia de que Dolores Ibarra, la pasionaria, estuvo aquí. Lo cierto es que el 4 o 5 de noviembre Getafe entra en otra fase de su historia. La mayoría, en la historia franquista, la inmensísima mayoría de la población huye. Una prueba de la poca confianza que tenían los vecinos de Getafe en la llegada de las tropas franquistas es que de esos 8.300 que habitaban Getafe en 1935, en 1938 quedaban poco más de 600, son datos oficiales, datos de censo. O sea, la inmensa mayoría se va. La inmensa mayoría se va y comienza una vida como muy desparramada, ¿no? Porque sí, claro, vivir en Madrid era complicado, el propio gobierno quería sacar a toda la gente que pudiera de Getafe, de Madrid. En Getafe se había producido un par de movimientos anteriores, sacando construcciones, que era una industria estratégica, se la llevaron a Reus, sacando electromecánica, que se la llevaron a Alicante. Con las fábricas se fueron los trabajadores y con los trabajadores sus familias. Según pasa la guerra, los de Madrid, que ven dónde están, Madrid es una ciudad sitiada, bombardeada, los de Madrid que pueden, se van a ir tanto a Cataluña como a Alicante. De hecho, el núcleo de mayor cantidad de vecinos de Getafe que pasó la guerra civil la pasó en Reus. Getafe queda desierto. El 1 de abril del 39 la guerra termina oficialmente. Getafe durante este periodo es un puesto militar. Getafe está muy cerca del frente. El frente, o estamos en el Manzanares, que todo lo más nos seguíamos, digamos, que al Ponte Segovia, o estamos en la zona de Perales, otra vez Manzanares. Getafe es un puesto militar, aquí hay muchas unidades militares. Y como había un edificio importante, los Escolapios, un edificio que fue utilizado por los republicanos como hospital, pues los franquistas van a utilizar también los Escolapios como hospital de referencia, como hospital de sangre. Por Getafe, por el hospital de sangre pasaron múltiples heridos de todas las batallas. José María Real, un amigo, ha estudiado el tema y tiene centenares de fichas de personas que pasaron por allí y fallecieron. No son de Getafe, son de muchos sitios, son de muchos sitios, ¿no? Y bueno, se abre un periodo que nos lleva al tema de la victoria franquista y la represión. No sé si sí, por supuesto, claro. Una vez que llegamos ahí, encontramos esa ciudad que acaba de, por lo que nos has contado, de ser ese puesto militar, acaba la guerra y en muchos casos pues entiendo que habría gente que volviera de donde estuviera. La mayoría de la gente volvió. Sí, encontraron una ciudad que en muchos casos, bueno, pues era distinta ya, había cambiado, no, se encontraron una ciudad destrozada. ¿Entiendes? Porque claro, en Getafe en el 4-5 hubo combates y después hubo algún que otro bombardeo. Un bombardeo republicano. Se encontraron una ciudad destrozada. Se encontraron una ciudad que había sido utilizada como campamento militar. Por todo eso es sabido que los militares en tiempos de guerra no se preocupan mucho de limpiar nada. ¿No? Y donde el pequeño núcleo que se había quedado, pues se había quedado. Y como ellos se había quedado y necesitaban cosas, las cogían. Entonces nos encontramos con una ciudad destrozada, a la que vuelve mucha gente. La gente vuelve porque ellos no tienen conciencia. Ellos no tienen conciencia de
de que hayan cometido crímenes. Claro. Como todo, y tampoco tienen dónde ir. España es un desastre en el año 39. España está en una situación absolutamente lamentable. Entonces vuelven, a ver cómo les va, es lo único que conocen. Y vuelven a Getafe. Poco después de la guerra, en el año 40, Getafe ha vuelto a tener los niveles de población que tenemos aquí. Al llegar a Getafe se van a encontrar con que van a ser inmediatamente muchos juzgados, muchos condenados, se van a encontrar encarcelados. La Biblioteca Ricardo de la Vega es una cárcel. Más originariamente es una cárcel. Y ahora estamos acostumbrados a ver la biblioteca como si todo el mundo fuera. Sí. Bueno, pues, originariamente es una cárcel. Desde el siglo XVII es una cárcel. Es una cárcel de partido judicial, no solo Getafe, de partido judicial de la mayor parte de los pueblos que rodean Getafe. Además, como las cosas estaban como están, se decide que sea cárcel de partido judicial de Getafe, Chinchón y Valdemoro. O sea, en el sur hay dos cárceles, Getafe y Aranjuez. Es una cárcel que abarca un territorio tremendo. El edificio es el que es. Lo conocemos todos. La gente lo habrá visto. Entonces, bueno, yo cuando daba clase pedía a mis muchachos que hicieran el esfuerzo de dar una cifra exagerada de presos a la vez ahí metidos. 1700. Eran tantos que en el verano del 40 sacaron como 300 mujeres que se las llevaron al hospitalillo. Claro, literalmente no cabían. Esto que puede parecer una burrada, no es nada nuevo, no es nada novedoso respecto a la situación de las cárceles en el año 39-40. El abarrotamiento era abrumador. La gente dormía haciendo el trencito, que consistía en que dormían de canto unos contra otros, y cuando se quería dar la vuelta, pues no podía comer. No tenía espacio. Claro, vosotros meter allí a 1.500 personas, esto son datos de archivo. Tú metes a 1.500 personas, no tienen agua, no hay agua en ningún sitio de Getafe. No tienen váteres en ningún sitio de Getafe, pero claro, los tienen que necesitar. No hay cocinas. La comida que llevas de afuera. Claro, la situación era pues auténticamente desastrosa. Rosario Sánchez Mora, Rosario la Dinamitera, una muchacha que se hizo muy famosa porque en los primeros momentos de la guerra una bomba de mano le estalló y se le llevó toda la mano. Miguel Hernández, el gran poeta, le hizo un poema que se hizo muy famoso, Rosario Dinamitera. Bueno, pues Rosario estuvo aquí en esta cárcel, aunque ya no era de Getafe. Rosario cuenta cómo la situación era dantesca. Cuenta cómo ella, que entonces era muy joven, tenía 20 años, en unión de algunas otras chicas jóvenes, aunque solo les daban un cuartillo de agua al día, un cuartillo es un cuarto de litro, decidieron buscar unas botellas y con esas botellas juntar el agua de todas y procurar que les sobrara, y les sobraba. Y con eso que les sobraba, les daban un poco a los que estaban pequeños, eran casi todos, porque ellos al fin y al cabo eran jóvenes. La situación era absolutamente dantesca. Por si todo esto fuera poco, en Getafe se fusila, porque en Getafe se crea un juzgado militar. Y en ese juzgado militar hay documentación perfectamente... Aquí tenemos alguna. Hay documentación perfectamente invisible. En ese juzgado militar hay multitud de juicios. El resultado de esos juicios es que normalmente a la persona condenada a muerte, normalmente se le trasladaba a lo que entonces se llamaba la cárcel de Porlier. En Porlier pasaba su última noche y de Porlier le llevaban al cementerio del Este. Muchos getafenses cubrieron este recorrido, pero otros no. Fuentes orales me han hablado que se jubila. Yo he podido encontrar al menos los testimonios escritos, documentos de al menos 6 personas. De al menos 6 personas que se las jubilan. Entonces tenemos una situación de una represión brutal. ¿Cuánta gente se persigue? Bueno, pues en el Archivo General Histórico de la Defensa, que está situado en Madrid, en el Paseo de Madrid, yo he estado viendo, por ejemplo, los expedientes de 33 personas fusiladas, de 18 que son condenados a muerte, pero su pena es conmutada por la de 30 años. El de una persona que es condenada a muerte, pero no sabemos si la condena se cumplió, porque se murió antes. De 6 personas condenadas a penas de 30 años. O sea, hay decenas de gente con penas brutales, que no son los únicos. Tenemos documentado la muerte de un getafeño en una cárcel de Santander, Balmaceda. Tenemos documentada la muerte de 3
en una cárcel de Pamplona. Tenemos documentada la muerte de 2 en campos de concentración nazi. Hay un buen número de personas, también hay mujeres. En total podríamos hablar de unas 92 personas que van a sufrir penas muy duras. Al menos 39 pena de muerte. Pero un total de 92 que sufren penas tremendas. También mujeres. También hay gente que se va, exiliados. El exilio es un fenómeno general que también se da en Getafe. Tengo documentada la asistencia de 17 personas que tuvieron que irse. Algunos volvieron. No sé, por hablar de un veterano que vuelve, Pascual Dorrego Gascó. Pascual Dorrego Gascó es un hombre que de joven estuvo haciendo la guerra aquí, que después se fue a Francia, que a finales de los 50 volvió y fue un hombre fundamental en la reorganización del Partido Comunista en Getafe. Bueno, junto a todos estos, pues tenemos una justicia que condena y condena un poco de cualquier manera. Y cuéntanos lo de algún juicio que has traído, alguna documentación muy interesante. Os había traído esto. Esto es las tapas del expediente de Mariano García Sagó. Mariano García Sagó, un expediente que se conserva en el Archivo General Histórico de Madrid, Paseo de Moret, número 3. Mariano García Sagó es acusado de todo. Le acusan absolutamente de todo, cualquier cosa que se pueda hacer. Explicar el expediente me llevaría toda la hora. Pero voy a poner solamente 2 cositas. En este expediente, en la sentencia, se le condena a muerte. La sentencia está aquí. La sentencia no se podrá leer, pero yo... Sí, ahí no se ve, pero pone de asesinatos habiendo matado a tiros por la espalda a don Ricardo Cervera. Claro, en la sentencia, una sentencia que es de abril-mayo del 40, se dice literalmente que había matado a tiros a Ricardo Cervera. Curiosamente es el único nombre en que menciona la sentencia, pero luego dice otras barbaridades. Pero el único nombre es Ricardo Cervera. Recordar, abril del 40. En el expediente, todo esto, en el expediente figura un curioso documento de un tal Ricardo Cervera, a quien este hombre había matado. Bueno, pues Ricardo Cervera, en este documento, un documento firmado por él, por Ricardo Cervera, un documento de noviembre del 39, el otro era de abril del 40, teóricamente le había matado. Si le había matado, lo tuvo que haber matado en el verano del 39, pero es que no. En noviembre del 39 Ricardo Cervera estaba vivo y además decía, estoy vivo. Y firmaba este texto, aunque no lo puedes leer, pues bueno, explicaba lo que había sucedido, de que le había disparado, pero claro, si lo ha firmado él, evidentemente no se podía poner que estuviera muerto. Entonces, este no había muerto. O sea, tenemos un expediente, tenemos un consejo de guerra que declara que una persona ha asesinado a otra. Y en el propio expediente, la persona asesinada, Ricardo, dice, no me han matado. Estoy aquí. Bueno, este es el nivel de la justicia franquista, ¿no? Todas estas personas, estos 90 que os he dicho, a grosso modo, sufren juicios parecidos. El nivel de fiabilidad de estos juicios era el que queráis darlo. Es muy curioso además el que a este hombre le acusan de muchas barbaridades. Le acusan nada más y nada menos que del asesinato de 36 personas y de haber participado en la desaparición de otras 50. La sentencia repite esa cifra, pero solo da un nombre. Y el único nombre que da es mentira. ¿Qué fiabilidad tienen los otros datos? Claro. Por si fuera poco, a él le acusan de haber asesinado a 36 y haber participado en la desaparición de 50. Yo he contado todas las denuncias que tienen, y si nos creemos todas las denuncias, si todas estas denuncias fueran ciertas, las denuncias son muy curiosas. Hay gente que dice, yo no estaba en el pueblo, pero me lo han contado. Hay gente que dice, yo no estuve el día que le detuvieron, pero le creo capaz de hacerlo. Cosas así. Otros dicen, es rumor público. Bueno, si admitimos todas estas denuncias como ciertas y como producto de un asesinato, 22. ¿De dónde salen hasta 36? ¿De dónde salen hasta 50? Pues no sé. Porque en el expediente... O sea, que aún así no concuerdan ni los números. Claro, porque en el expediente no está. Y lo único que yo sé es que el único nombre concreto que figura en la sentencia es falso. Entonces, a partir de ahí, cuando la ley de memoria histórica actual declara todos estos cursos nulos y ilegítimos, pues a lo mejor tiene razón, ¿eh? Porque
que es lo mínimo que se puede decir de esto. Nulo y ilegítimo, porque a este señor le fusilaron. ¿Y no crees que falta, hablamos al principio, pero no crees que en este sentido sí que falta un poco de pedagogía, digamos, o de explicar esto más? O sea, como tú lo explicas, es más fácil de entender en el discurso, digamos, mediático actual, cuando se dice se anulan todas las sentencias judiciales, parece que estás haciendo algo, o sea, que estás yendo en contra de la justicia, con el concepto de justicia de 2024. Pero claro, si cuando analizas una sentencia dices, pero qué valor, si lo que no tiene valor es la sentencia, no hace falta ni hacer una ley. Claro, es lo que te digo, es que la justicia franquista, la llamaremos justicia, yo siempre lo escribo entre comillas, por llamarlo de alguna manera. Bueno, evidentemente falta mucha pedagogía y mucho dejar de responder a acusaciones estúpidas, como aquello que las 13 rosas eran violadoras. ¿Te imaginas a una mujer siendo violadora? Y dices que no cabe en ningún lado. O sea, la justicia franquista hay que estudiarla y hay que explicarla tranquilamente. Mira, todo esto será un juicio sumarísimo. Un juicio sumarísimo quiere decir que el abogado defensor no tiene por qué recibir la documentación en un plazo superior, no tiene por qué recibirla, tiene que recibirla al menos con 2 horas de anticipación. Al menos con 2 horas. O sea, toma, 2 horas, y luego defiende. Claro, ¿quién era el abogado defensor? Un militar. Un militar de graduación, de poca graduación. Normalmente teniente. Este militar, jovencito de poca graduación, si quería defender a su juicio, primero, a sus personas, primero lo había recibido con 2 horas de anticipación. Segundo, los juicios iban en grupo. Entonces a lo mejor había recibido 10, 12, 14. Sí. Y tercero, tenía que enfrentarse al coronel jefe de sala. Bueno, los que hemos hecho en la mili sabemos que es imposible. Y con esos números que nos dabas al principio, claro, con ese número de gente, pues eso sería, vamos, 5 minutos. Otro. Iría aquello, vamos. El abogado defensor, todo lo más, rebajaba un grado a la pena. Eso cuando era enrollado. Hubo abogados defensores que aumentaron la pena. Parece mentira que un abogado defensor aumente la pena. Pues a ver, lo subo. Claro, eso era la justicia franquista. Esa justicia tiene derecho a someter a esta gente a la muerte física, civil, familiar, que le sometió. Porque claro, no a todos se le fusila, estoy de acuerdo. 33. Pero mirar, 18 hasta los 90 siguientes. ¿Qué pasa con los siguientes? ¿Cumplen los 18, los 32, 24, los 24 personas restantes de los 30 años a los que se les pone? No. Nadie cumple los 30 años. Nadie cumple los 30 años porque entre otras cosas no les caben en las cárceles. No había sitio para y hay que mantenerlos. Pero es que aunque no cumplan los 30 años, cuando uno sale en lo que se llama libertad provisional vigilada. Esto quiere decir que tú has tenido una pena de 20 años, que a los 8 te han soltado, no te quedan 2. Como estás en libertad provisional vigilada, estás bajo la autoridad de un comité local de libertad vigilada. Ese comité local relacionado con la policía o Guardia Civil, al que tú te tienes que presentar, levantará informes de ti. Como los informes sean negativos, vuelves. Pero, si por casualidad te pillan por otra cosa, te van a juzgar por esa otra cosa. Pero además, como te habías ahorrado 12, 8, 20 años de cárcel, te van a volver a colocar las penas de los 20 años. Con lo cual, era una justicia que marcaba al individuo. Y no solo al individuo, sino a toda su familia. Porque todos los miembros de su familia eran hijos estaban casados con, todos estaban marcados. Y claro, por un hecho absolutamente injusto, como es el haberte sido sometido a un consejo de guerra, que no tiene ninguna base legal, que no te lo puedes creer, esa persona, en el mejor de los casos, quedaba marcada por toda su vida. Eso te iba a decir, esa persona quedaba marcada para toda su vida, tenía condicionantes laborales, de vida, de todo, ¿no? Por toda su vida. Bueno, pues todo el mundo tiene casos, todo el mundo que ha leído un poco por ahí, se cuenta historias de gente cuyos familiares les reconocieron al cabo de siglos que ellos también habían estado ahí. Es que ni se lo contaban a los hijos. ¿Por qué? Porque bastante habían sufrido ellos. Claro. Una cárcel franquista, una cárcel de año 40, era algo horroroso. José Luis, ¿y las fosas de Getafe? Que se habla también, yo sé que tú también en eso has investigado mucho. A ver, en Getafe hay muertos a consecuencia de combates. Y esos muertos propios de una guerra, que no son... Esos muertos a consecuencia de combates, seguramente muchos son enterrados en los alrededores del cementerio de la Concepción, otros son enterrados en el Cerro de los Ángeles,
y otros acaban siendo enterrados en el kilómetro 1400 de la carretera de Toledo. Los muertos a consecuencia de la represión republicana, digamos de la violencia roja, esos muertos están todos enterrados inmediatamente. Es más, cuando yo dije que hay 47 personas asesinadas por la República, porque los hay en pleno término, me digo que hay 47 personas, te digo que esas 47 personas, todas están enterradas en la Concepción. Hubo un grupo de 14 que aparecieron en diferentes sitios y el Estado se encargó de traerlos. Todos están enterrados en la Concepción. ¿Qué pasa con los fusilados republicanos? Pues que algunos fueron enterrados en el kilómetro 1400 de la carretera de Toledo, de la antigua carretera de Toledo. Algunos fueron enterrados. ¿Hay fosas en Getafe? Si entendemos por fosas un lugar donde se entierra gente producto de una masacre represiva, no creo. No creo, pero entre otras cosas porque cuando los franquistas entran en Getafe, Getafe está vacío, solo quedan los suyos. Claro. Si hubieran entrado y si hubieran encontrado un pueblo con 8.000 habitantes, seguramente los hubieran. Pero como lo que se encuentra es un pueblo vacío al que la gente va volviendo poco a poco, los van metiendo en la cárcel y los van despachando. Sí, hacen el proceso ese que decías, de ir a por Lier, de luego llevarlos al cementerio del Este. Así se van ejecutando las penas, digamos. No sé, un aspecto tremendo. ¿Por qué el kilómetro 1400? O sea, ¿por qué hay...? Pues la verdad que me hagas esa pregunta porque no tengo ni idea. Pero la carretera de Toledo antes tenía otro trazado. Entonces está documentado que en ese punto exacto se construye el cementerio. Incluso yo recuerdo de un amigo ya fallecido, Eusebio Varas, que entonces era un niño. Eusebio Varas es un niño que ve fusilamientos allí. Y él la vida le hizo delineante, dibujaba bien. Y me dejó unos dibujos impresionantes sobre cómo los fusilaban. Hacían un talud, levantaban, esto estaría planito, levantaban una pared, los metían aquí, y desde aquí los fusilaban. ¿Qué pasó con ese cementerio? Que existió con bastantes tumbas, con constancia de bastantes cuerpos, hasta 1952, te estoy hablando de memoria. A partir de ahí los trasladaron a la Concepción. Y en el 58, la mayor parte, los trasladaron al Valle de los Caídos, a la Cuelgamuros, cada vez que decir Cuelgamuros, no soy viejo. No. José María Real tiene eso perfectamente estudiado y él te habla de una cifra de alrededor de 1.500 cuerpos, la mayoría de fuera de Getafe, pero da igual, que son trasladados al Valle de los Caídos y que están allí metidos, ¿no? Que están allí. Con el resto de miles de cuerpos que hay allí, ¿no? Sí, con el resto. Sí. Un aspecto muy interesante que yo quiero resaltar mucho de todas estas víctimas es el diferente trato que sufren unas y otras. Un asesinato es un asesinato. Pero los asesinados por la República son reconocidos, están en el cementerio, sus familiares pueden encargarles misas, sus familiares pueden ir. Incluso sus familiares, entre comillas, obtienen una cierta ventaja. Yo no digo que esto ocurriera en Getafe, pero sí digo que el gobierno franquista concedía mejores puntuaciones en las oposiciones a los hijos decaídos. A los hijos decaídos. O si digo que las estanqueras tenían mucho que ver con viudas. Insisto, no digo que esto ocurriera en Getafe. Aunque sí digo también que el Ayuntamiento de Getafe dio una cantidad a todos los excombatientes del bando franquista. Pretendió dar 100 pesetas. Tenían dinero, no lo dieron. Pero lo aprobó. ¿Cómo eso ya marca una diferencia? Claro. Y claro, el propio hecho de buscar a tus muertos. Para una viuda de un rojo, ir y buscar a su marido, suponía un peligro para ella misma, para ella y para sus hijos, porque quedaba inmediatamente marcada. O cómo los de un bando, por orden ministerial, fueron declarados gloriosos caídos por Dios y por España. Y en el registro civil ellos tenían derecho a que se dijera tal día glorioso caído por Dios y por España. Claro, hay una diferencia de trato que hace que hoy unos hayan estado donde hayan estado y otros no sepamos que existen. Yo por eso me plantearía la necesidad de dar un reconocimiento a todas las víctimas, no solo a Lastra,
sino realmente a todas esas 90, Todas esas personas. a todas esas personas. Porque el trato ha sido tan discriminador que hablamos de aquello de verdad, justicia, de reparación. Parece de cajón con gente que ha sufrido cosas como este pobre Mariano García, fusilado con una sentencia que contiene hechos falsos. Es que... Sí, además yo creo que... Claro, pero yo llegué a conocer a su hijo, y la vida de su hijo fue de perros. Claro. Porque él estaba marcado. Mariano García dejó mujer y 2 hijos, y la vida de la mujer y de los 2 hijos fue terrible. Fue terrible, ¿por qué? Porque eran hijos de Mariano. Claro, ese reconocimiento, esa fase de reconocimiento es importante que, os decíamos al principio de la conversación, que las hagan las instituciones, ¿no? Que al final esa parte de poner ahí, digamos, de poner en valor la historia, ese reconocimiento, es al final una obligación de las administraciones públicas, una obligación del Estado para, bueno, no sé si para reparar, porque siempre queda ese debate, ¿no? Hasta qué punto se repara, ¿no? Pero sí en las siguientes generaciones el hecho de que se sepa, aparte de como decías tú al principio, para que no se repita o esté mal, porque es un elemento fundamental. Llegamos ya estamos en pleno franquismo y hablamos un poco de ese movimiento antifranquista en Getafe. No sé si hubo un movimiento antifranquista durante todo el tiempo o estamos hablando de algo ya que surge después a partir de los 60, porque la represión se fue muy dura. No sé, hablas antes hasta los 50 y tanto, es decir, hay mucha gente que empieza a salir de la cárcel, gente que se ha ido y vuelve, como hablabas antes de Dorrego, ¿no? Creo que has dicho también. Vamos a ver, ¿tenemos tiempo todavía? Sí. Bueno, vale. Hay una reorganización en los años 40 de la oposición relacionada con el Partido Comunista, sorprendentemente rápida y masiva. Aunque el palo ha sido brutal, la gente va volviendo. Y va volviendo y se empiezan desde muy pronto a organizar, a tener relaciones con o bien la Unión Nacional que promueve el Partido Comunista o bien con el propio Partido Comunista. Conocemos desde el 44 la existencia de un comité comarcal del Partido Comunista que aglutina tanto Getafe como Leganés como Móstoles. Conocemos la existencia de este comité por una detención que hubo en 1940. Porque en 1946 se va a producir otro hecho fundamental en esta historia antifranquista, que es la aparición de un grupo guerrillero en Getafe. En 1946 se organiza lo que ellos llamaron cazadores de ciudad o cazadores de segunda línea. Acababa de terminar la Guerra Mundial. Los republicanos españoles en Francia habían jugado un papel decisivo en la lucha contra el fascismo. Y, joder, todo el mundo pensaba, y Franco es el último dictador fascista vivo, pues nos toca. Había una gran esperanza, un gran revuelo desde el año 45, en que en España los aliados intervinieran y se acabara. ¿Qué podían hacer los republicanos? Pues transportar lo que habían hecho en Francia, el movimiento guerrillero, a España. Algo que ya existía, pero menos. Ellos, 4 del Partido Comunista, van a llegar a España, van a llegar a Madrid, y en el año 45 o 46 van a intentar desarrollar movimientos guerrilleros en Madrid. Y establecen contacto con Getafe, por aquello de que Getafe tenía ya un cierto núcleo de gente y tenía una gran industria para la época, como la construcción aeronáutica. Lo hacen. Se crea un grupo que tiene un jefe que se llama Francisco Gascó Santillán. Francisco Gascó Santillán es un hombre que en los primeros momentos cruzó la frontera y se fue a Francia, y como no había hecho nada, era un hombre muy joven, decidió volver. Volvió. Y como era un hombre de izquierda, su apuesta por derribar el franquismo fue la guerrilla. Este grupo guerrillero, yo he estudiado el expediente, es decir, las declaraciones que hacen todos cuando los detienen. Son declaraciones, los tenía bajo tortura todas. Son declaraciones que, si las admitimos, te permiten ver que este grupo llegó a tener relaciones con 17 personas de Getafe, aunque los que fueron detenidos fueron solamente 8. Este grupo guerrillero organizó 3 actos. Puso 2 bombas en Madrid. Puso 2 petardos, porque aquello difícilmente le podía llegar a la categoría de bomba. Puso 2 petardos en Madrid, en sede de Falange, y puso un tercer petardo en la vía del tren. El estudio de las declaraciones que ellos hacen, los tenías todos bajo tortura, hay mucha tortura, pues muestra a un grupo de gente extremadamente bien intencionada, extremadamente idealista,
pero al mismo tiempo con una falta de medios alucinante. Uno casi no puede imaginar cómo uno se va en transporte público a Madrid, pone la bomba y como pierde el tren se vuelve andando. Guerrilleros que iban a Madrid y se volvían andando. Porque se andando en aquellos tiempos. En el 46 hay toque de queda y por la calle no se puede estar. Bueno, la escasez de su armamento era total. Primero les dieron armas, les dieron 3 pistolas. En el primer atentado les dieron 3 pistolas y no las quisieron. No sabían usarlas, les dio miedo. Para el último atentado les dio una pistola y la acabaron tirando. La carencia es absoluta. Son detenidos. Bueno, más o menos reconocen su relación con este grupo guerrillero. 3 son condenados a muerte, a 2 se les conmuta la pena, a 1 se ejecuta la pena. Alrededor de esta caída del grupo guerrillero va a haber una caída muy importante. Las declaraciones e investigaciones de la Guardia Civil hablan de 260 personas detenidas en la comarca sur. Esto va a hacer que el movimiento se contraiga. Han fusilado a Berenjena. Hay alguna otra persona muerta a consecuencia de los malos tratos que recibe en la cárcel. El movimiento se retrae. Nos queda una estatua de este siglo, la estatua de Francisco Gascó. Y nos quedan 3 calles en el polígono que hay. ¿Cuál es el primero que hay a la derecha? Pasa a la base aérea. ¿Cuál es el polígono que hay? El primero pasa a la derecha. San Marcos. Nos quedan 3 calles ahí. Una calle lleva el nombre de Francisco Gascó. Claro, para saber que existen esas calles. Las hemos puesto en el mejor sitio que había de la ciudad. Una calle se llama Castro Luarce, que fue otro de los guerrilleros. Y otra calle se llamaba Alfonso Benavente, que fue esa persona que murió víctima de los malos tratos. En los años 50 el movimiento va a ser muy escaso, pero empieza a producirse un relevo generacional. Claro, gente que al terminar la guerra eran niños, en los años 50 ya son jóvenes, ya son hombres jóvenes. Ese relevo relacional se va a mezclar con la existencia de alguna persona, como Gascó, como Pascual, que viene de fuera, y con alguna persona que ha aguantado, pero muy calladito, moviéndose lo menos posible porque era muy difícil. José Benito Grifo. El resultado es que Pascual Dorrego, a comienzos de los 60, en una reunión en la Casa de Campo, con jóvenes como Arturo Arévalo, como Pedro Patiño, como Eugenio Ruiz, monta el primer comité del Partido Comunista. Este primer comité del Partido Comunista se va a ver muy impulsado por la participación en las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales del sindicato del vertical franquista. Otras gentes jóvenes que no son del Partido Comunista, van a intentar ver qué hacemos, ver si nos presentamos para enlaces figurados, que es lo que había entonces, y se presentan. Hablamos de Paco Torres, luego será comunista, pero no siempre Torres. Hablamos de Paco Torres y de un grupo de gente como Renato García, que empiezan a promover reivindicaciones en casa, reivindicaciones elementales, el mono de trabajo a cargo de la empresa, sustituir el menaje de plástico del comedor por menaje de cristal, que el cobro de los puntos era lo que se llamaba por hijo, reivindicaciones elementales, pero que se van consiguiendo, sorprendentemente se van consiguiendo, y eso anima. Los pocos que han empezado a reclamar, porque además son enlaces y es legal lo que están haciendo, se van a ver de repente cada vez más apoyados. En 1965-66, esto no me memoria, tenemos noticia de la primera manifestación que se produce en Getafe, en el pueblo, en el diario Pueblo, el diario de los sindicatos, y dice 1.500 trabajadores a pie marchan de Getafe a Madrid. Esto lo está publicando el diario de los sindicatos, que no era el Mundo Obrero, y con una cifra, 1.500 personas en Madrid, en aquellos tiempos, por una cosa que no fuera el fútbol de los toros, era inimaginable. Era inimaginable. Bueno, ya va viendo un movimiento que se atreve, en 1966, de todo esto, conservo el panfleto, en 1966 convocar la celebración del 1 de mayo en el Cerro de Los Ángeles. Coño, algo realmente heroico. Y ya que lo hacen y les sale, pues se deciden a otra cosa todavía más loca. En ese año hay elecciones municipales, elecciones a lo que se llamaba el tercio de cabezas de familia. Que eran elecciones para el tercio de concejales que eran cabezas de familia. Eso me lo explica. Entonces, este tal Paco Torres y un tal Donato tienen la loca idea de presentarse. Yo conocí a Donato cuando me enseñó las actas de aquellas elecciones, que se guardaba en su casa, ¿no? A Donato, no a Paco Torres.
Y bueno, pues organizan una candidatura por la democratización del ayuntamiento. Y los tíos sacan panfletos, sacan hojitas, y ellos son candidatos legales, sacan hojitas, firmadas candidatura obrera por la democratización del ayuntamiento. Y ganan las elecciones. Claro, la noche que ganan las elecciones, me contaba Paco Torres que fue la Guardia Civil a su casa. Y le dijo, vente. Se lo llevó a la plaza y se lo llevó junto a algunos policías que ya se conocían, de lo que entonces se llamaba Brigada Político-Social. Se lo llevó con algunos sociales y los sociales le dijeron, ¿ves esos que hay allí? Eran todos compañeros suyos de la candidatura, de la protesta. ¿Ves esos que hay allí? Y bueno, pues, ahora mismo tú vas a subir con el alcalde y vais a llegar a un acuerdo. O que si no llegues a un acuerdo, tú y todos esos que están allí se van a venir conmigo a la DGS. Claro, subió y llegó a un acuerdo. El acuerdo consistió en que se retiraban y no pasaba nada. Y eso ocurrió. Pero vamos, en 1966 es una cosa así sorprendente. Sí, y heroica. Claro, no lo conocía, esa historia, qué bonito. Claro, en el 68 hay diferentes huelgas importantes en Getafe. Huelgas. Un paro en aquel momento es un paro de media hora. Pero un paro de media hora es un paro de media hora. En el 69, relacionado con el juicio de Burgos, se produce la declaración de estado de excepción. Varias decenas de vecinos de Getafe son detenidos y se les lleva directamente de detención preventiva a la DGS. Se descabeza todo el movimiento sindical que había en Getafe. Y en ese descabezamiento pues surge la terrible historia de Andrés Víctor Poveda. Un muchacho sindicalista de aquellos tiempos. Andrés Víctor se lo lleva a la DGS, le están inflando a hostias. Está en el estado de excepción, lo que quiere decir que mientras dure el estado de excepción puede seguir allí. Lo que ellos quieran. Está absolutamente desesperado y en un acceso de desesperación decide abrirse la cabeza con la llave, sacudiéndose contra la llave de un radiador. ¿No? Eso le salvó. ¿Por qué se lo llevaron? Y se salvó. ¿No? Bueno, pues con toda esta caída es importante porque Paco Torres y muchos otros lo que luego no van a poder es volver a su centro de trabajo. Y como no pueden volver a su centro de trabajo, ¿cómo continuamos? Además, curiosamente, se les despide porque han faltado al trabajo. Pero coño, si estaba bueno, resultado, a comienzos de los 70 empieza a haber una nueva generación, otra vez sindicalistas del sindicato vertical, pero ya directamente muy relacionados con comisiones obreras y con el Partido Comunista. Entre esos sindicalistas, pues hay que destacar a Federal. En esos comienzos de los 70, otra vez hay unas elecciones sindicales muy importantes en el 73. Hay un primer conato de huelga cuasi general en casa en el 74. Y a la muerte de Franco habrá una huelga general en casa. Comisiones obreras para la localidad, se producen manifestaciones diarias, manifestaciones muy importantes. Hay un precioso panfleto de 5 folios, digo precioso porque a los historiadores los papeles escritos nos encantan. Entonces, claro, encontrarte de repente con un documento de 5 folios que te cuenta la huelga general en Getafe en ese momento, primeros de enero del 76, pues nos vamos tan contentos a casa. Entonces, hay una huelga importante y bueno, a partir de ahí llegamos a la caída de la muerte de Franco, el comienzo de la supuesta transición a la democracia, pero eso ya casi es otra película. Esa sí que es otra historia. Dos cositas más quería yo tratar contigo ya más breve, más actual. Por un lado hemos hablado antes también un poco del trabajo que se está haciendo desde la Mesa de Memoria Democrática, que ya se lleva, bueno, desde la anterior legislatura fue, ¿no? A un poco más, ya no sé, 3, 4 años, 5, por ahí más o menos, ¿no? Desde que... El trabajo bien cuajado desde la anterior legislatura entera. Sí, pues eso, que es un trabajo que se está haciendo ahí, donde sé que participas directamente. No sé cómo ves ese trabajo, hemos hablado un poco del trabajo de administración, y luego hay otro elemento que creo que ahora es muy importante y que creo que también me gustaría conocer tu opinión sobre la nueva concejalía de Memoria Democrática, que además creo que aúna perfectamente Memoria Democrática con juventud, y que haya gente joven que esté al frente de no solo de la concejalía, sino de todo lo que conlleva, me parece un elemento muy importante. Por eso que cuando empezábamos en la conversación hablando de que la historia no sea solo la parte que tú decías, es que ya somos una generación que estamos jubilados y tenemos tiempo, que los jóvenes también adquieran la necesidad de tener ese recorrido por nuestra historia.
Bueno, realmente incluso desde la legislatura anterior, pero también desde la otra, desde la anterior, ¿no? Lo sé. Empezamos a reclamar la creación de algún tipo de organismo que centrara su atención en la memoria histórica. El asunto más o menos fructificó en la legislatura anterior. Se creó una mesa de memoria que ha organizado múltiples actos, muchos, con una acogida mejorable, pero que bueno, están ahí y que yo creo que hay que continuar. No podemos dejar de hacer los actos gordos en el teatro, porque tienen mucha acogida. No podemos dejar de hacer actos más pequeños donde sea. Seguramente habrá que descentralizar un poco y no hacerlo siempre en el mismo sitio, sino irse hacia los centros cívicos. Y seguramente habrá que buscar también mayor contacto con juventud y educación. Hace poco me llegaban noticias de un concurso para producciones hechas por jóvenes, producciones online o producciones escritas sobre memoria. Pues es una cosa que yo estoy transportando a la concejalía para que lo intente llevar a cabo. Lo que se ha hecho es importante, pero a veces ha dado como un poquito vergüenza no sacarlo más. Sí, o sea, sí, es verdad. Con el número de actos que se han organizado, que no haya habido una rueda de prensa jamás diciendo, mirad, aquí tenéis todos estos. Joder, que con mucho menos se hacen ruedas de prensa. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ha faltado un poco de decisión, ha faltado publicidad, ha faltado decisión. Sigue habiendo miedo, José Luis, hablar sobre todo de la parte esta. Sigue habiendo miedo hablar de nuestra guerra y de nuestros... ¿Yo qué quieres que te cuente? No, tu opinión. Aquí afortunadamente tenemos nuestra opinión libremente. Es que a mí no me da miedo. A ti yo sé que no. A mí no me da miedo. Yo sí creo que sí que hay miedo. Lo que yo creo es que en el Partido Socialista no hay la suficiente decisión. No lo voy a calificar de miedo. Pero sí voy a decir que no hay la suficiente decisión por temor a la reacción. Pero la reacción da igual. Si es que digan lo que digan, los otros te la montan. Sí, eso es lo mejor de todo. A la última intervención de la concejala esta del PP sobre la guerra de los Boers. ¿Qué coño tiene que ver lo que pasa en Palestina con los Boers en Sudáfrica? Bueno, pues ella sacó lo de los Boers en Sudáfrica. Pues los Boers, en el siglo XIX hubo una guerra, ¿de acuerdo? Pero en el siglo XIX, coño, ¿qué está contando? Digan lo que digas, te la van a montar. Entonces yo creo que sí falta cierta decisión. Y sobre todo falta decisión por cosas por difusión y por cosas que continúen. Y vuelvo al tema de la ruta de la memoria y vuelvo al tema de el memorial. Hay que hacer cosas que queden. Entonces, bueno, los gobiernos municipales cambiarán, irán para un lado, irán para otro, pero hay que hacer cosas que queden. Entonces, ¿qué espero yo de esta nueva concejalía? Pues que asuma que hay que hacer cosas que queden. ¿Entiendes? Que hay que hacer cosas que queden y que hay que buscar nuevos campos de actuación. Entonces, igual que hay que seguir manteniendo la línea de memoria histórica, represión franquista, guerra civil, pues a lo mejor hay que abrir nuevos campos. Por ejemplo, toda la historia de la represión LGTBI, que fue una constante, claro. Que fue una constante del franquismo, que bueno, que vamos a contar para los jóvenes actuales, pensar lo que podía ser la vida de, si siempre el nombre de Mariquita, de un hombre homosexual en 1950 es inimaginable. Es absolutamente inimaginable, porque tenía que ser un hombre obligatoriamente escondido, con un sentimiento de culpa diciendo, ¿qué estará haciendo? ¿No? Pues ahí hay un campo donde seguramente habrá que recuperar qué pasó, ¿no? Hay que fomentar más relaciones institucionales con la universidad. Eso estaba pensando yo ahora, que es importante también esa parte, la parte académica, para tener todo fundamentado. Claro, hay que fomentar las relaciones institucionales con la universidad. Y ya puestos a pedir, tenemos un archivo histórico que es un lujo y que vamos a tenerlo que cerrar por falta de personal. En este momento el personal es una heroica administrativa y un heroico al que no puedo calificar siquiera de administrativo porque no exactamente qué categoría tiene. Los dos están llevando un archivo que es un auténtico lujo. Pensar que en este pueblo tenemos documentación desde hace siglos, ahí hay que dar un vuelco a eso. Un ayuntamiento necesita un archivo administrativo, pero llega un momento en que el archivo administrativo ya deja de tener sentido.
Entonces aquí lo tenemos todo mezclado, ¿no? Entonces, ¿qué pinta? Pues por lo que te decía antes. Tengo los estatutos de la Sociedad Obrera del Despertar Obrero, unos estatutos de 1916. ¿Qué pintan en el archivo municipal? Y están allí, ya está, pero sin capacidad de consulta, entiendo, Claro. sin Sí, desde el pero- desconocimiento. O Sí, sea, pero es que como solo hay 2 personas, bastante tienen que hacer. Sí, lo entiendo, Solo hay por 2 supuesto. personas. Entonces, yo creo que un planteamiento así como loco sería tener un archivo histórico. De la misma forma que necesitamos un museo. Sí, esa era la siguiente, Claro. comentarte el tema del museo, que se habla Claro. tanto del museo. Getafe tiene entidad sobrada para tener un museo. El problema es que ya estamos hablando de palabras mayores, a nivel económico. Claro. Pero bueno, Convertir esa cárcel que hoy en biblioteca ya empieza a ser una biblioteca que necesita, y tú has tratado mucho con estudiantes, otras características más modernas, una biblioteca central en condiciones, una Hombre, ciudad hay un como la edificio- nuestra, esa cárcel convertirla en museo, que es donde está ubicada por toda la historia que tiene, es el espacio ideal, yo creo. Es Siempre una- lo digo, ¿no? Es una opción, es un lugar absolutamente céntrico y es un lugar histórico en sí mismo. Entonces, eso es una opción. Y una cosa que canta al cielo es la iglesia de Perales, la de los Niños Justo y Pastor, que para un centro de interpretación de la terraza del Manzanares también canta al cielo. Sí. Eso También es canta al cielo. una maravilla. Bueno, pero ya esto es soñar por soñar. Bueno, pero aquí estamos para hablar y por lo menos para comentarlo y Claro. pedirlo, porque muchas veces, es verdad que es por soñar, pero muchas veces no crees que falta, y tú lo llevas haciendo muchos años, me consta, el hecho de que, como de estas cosas no se habla, parece que el no hablarlo lo relega a un segundo plano y no le damos Sí, no. la importancia que tiene. Entonces, La Asociación de Amigos del Museo está haciendo un buen trabajo creando un museo online, está bien, y en Sí, estos sí, tiempos además es necesario. esa conciencia Claro. de querer conocer la Y en historia esos es tiempos importante es para que la gente necesario, empuje. claro. No, y además es que yo creo que actualmente todo lo que se haga tiene que tener una transcripción online, para eso están los códigos QR. ¿Sabes? Claro. O sea, un memorial a las víctimas, por supuesto, pero como en un memorial puedes poner lo que puedes poner, un código de QR que te lleva a una página web donde te explique Todo, quiénes todo eran lo que todas hay. estas cosas. Claro. Claro, pues la Asociación de Amigos que está haciendo un buen trabajo, hay que emplearlo y hay que llegar a un museo, ¿no? El museo ya es pensar a lo grande, pero tenemos marcos. Y además Getafe tiene la suerte de que tiene colaboradores dispuestos a trabajar de gratis, no por echarme ninguna flor. Pero igual que yo, existen otras personas que llevamos años trabajando Sí, es cierto. de balde. Entonces, Es coño, cierto. aprovecharnos. Aquí ya entraremos en otro debate, lo que pasa es que ya se nos va de tiempo y ya no me quiero enredar más ni entretenerte más, pero es otro de esos debates, porque nuestras conversaciones que estamos haciendo salen muchas veces, ¿no? Porque es una cosa que yo siempre digo, es una de las cosas que dan rabia, los que hemos trabajado además dentro del ayuntamiento lo sabemos, y es que el ayuntamiento tiene mucho dinero, porque además es que el ayuntamiento tiene mucho dinero en las cuentas, y eso yo sé que eso fastidia mucho cuando lo cuentas, cuando hablas de estas cosas, pero cuando tú ves los presupuestos del ayuntamiento de Getafe y ves que hay decenas de millones de euros, pues claro, que en muchos casos pues no se puede invertir o que nos cuestan luego comisiones bancarias. Ahora el otro día entrevisté aquí a Albaleo y claro, cuesta 500.000 euros en comisiones bancarias que se deja el ayuntamiento todos los años, el dinero que tiene depositado que no puede usar. Falta de personal, has dicho, falta de personal en todas las dependencias municipales, lo sabemos todo. Claro, el archivo, claro, desgraciadamente, por eso digo que la importancia de ponerlo en valor, porque si no lo ponemos en valor, parece que no es importante y como no es importante, pues se queda regalado a un segundo plano, relegado. Entonces al final ahí a mí eso es lo que me da pena, porque económicamente el dinero que hay, que supuestamente que no da porque no nos dejan, que si contratar personal no sé qué, pero para hacer para hacer un museo físicamente ese dinero sí se puede utilizar. Pues igual que hemos comprado el suelo de los cuarteles para hacer viviendas allí, son 35 millones de euros que nos hemos gastado para comprar el suelo. O sea, ¿qué dinero hay? Hay que ponerle ese interés. Yo he sido concejal. Entonces, el siglo pasado. Y me he frustrado con los problemas que se tiene para gastar. Porque me parezca mentira, los ayuntamientos suelen tener problemas de gasto. Y no gastan lo suficiente. Claro. Claro, eso es una de las cosas que te dan rabia. O sea, que yo creo que se sabe poco de esas cosas y esas cosas tenemos que denunciarlas o por lo menos decirlas más. No tanto denunciarlas, ¿vale? Porque no es una cuestión de crítica. Como bien has dicho, son cosas que son recurrentes desde hace mucho tiempo, pero que hay que intentar ponerlo en valor y eso es lo que intentamos modestamente desde este medio. José Luis, pues darte las gracias, porque la verdad es que es un lujo escucharte, es un placer. He aprendido muchísimo hoy yo, espero que la gente que nos escuche también
también lo haga y pues quedamos otro día, te invito otro día y charlamos otro rato porque seguro que tenemos muchas más cosas de Cuando las que quieras, hablar. mira, a corto plazo, en abril, voy a dar un ciclo de 3 conferencias sobre la historia de Getafe entre 1895 y 1939. Lo voy a dar para los amigos del museo y para la agrupación de jubilados de casa, ¿no? Entonces, bueno, ya está, tenéis incluso las fechas, y lo vamos a hacer. Después, para el MUCAD, que es la Asociación de Antiguos Alumnos de la Carlos III, tengo previsto una charla sobre sindicalismo en los años 60 y un ciclo de conferencias para el curso que viene, que ya se llegará, ¿no? Yo no me canso de esto, y no me canso de reivindicar la importancia de aprender, ¿eh? Pero claro, me dicen, bueno, ¿y para qué me cuentas la guerra civil? No te cuento la guerra civil, quiero que aprendas la guerra civil. Claro. Lo único que no se aprende es aquello que no se conoce. Entonces, todo esto son fenómenos de los que tenemos que aprender. Y de que tenemos que aprender porque además es la única forma de superarlo y de ejercer una especie de solidaridad entre generaciones. Nosotros estamos aquí expresándonos libremente porque otra gente se dejó la vida porque nosotros lo hicimos. Entonces, la solidaridad entre generaciones es fundamental y la historia sirve para hacer nudo entre generaciones o sirve para levantar muros entre generaciones. Yo siempre he preferido dar la mano, y bueno, por eso estamos en esto, ¿no? Por lo demás, a tu disposición y cuando quieras, a la voz. Y otra cosa. Muy bien, José Luis, pues muchísimas gracias. Nada, hasta luego.